Cambiando paradigmas. Este es mi canal, soy Manuel M. Gaspar. Gracias por escucharnos. Espero que sea de su agrado esta información. Paradigma. La palabra paradigma viene del latín tardío paradigma o también viene del griego paradigma. Existen 4 definiciones para el paradigma. Uno es ejemplo o ejemplar. El segundo sería teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que se suministrará la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento, como un ejemplo el paradigma de Newton. Tercero, relación de elementos que comparten un mismo contexto fonológico, morfológico y sintáctico en su función de sus propiedades lingüísticas. Y por último, un esquema formal en el que se organizan las palabras que admiten modificaciones flexibles o derivativas. Por lo tanto, como paradigma vamos a denominar a todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe de seguirse en determinada situación. En el ámbito científico, el paradigma es un principio, teoría o conocimiento originado de la investigación en un campo científico que servirá de referencia y modelo para futuras investigaciones. Según el filósofo y físico estadounidense Thomas Samuel Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, los paradigmas son los logros científicos que generan modelos que durante un periodo más o menos largo y de modo más o menos explícito orientan el desarrollo posterior de las investigaciones exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas patentados por estas. El paradigma de programación. El paradigma de programación es la forma en que un programador o un conjunto de programadores dan solución a uno o varios problemas claramente definidos. En este sentido, representa una manera particular de ofrecer soluciones. Existen diferentes paradigmas de programación. Los 4 más importantes son imperativo, declarativo, lógico funcional y el orientado a objetos. Estos paradigmas se diferencian unos de otros debido a la forma en que abordan los elementos involucrados en el problema, así como los pasos necesarios para llegar a su solución. El paradigma de la complejidad es un término que se usa en algunas áreas como filosofía, química, física, entre otras, que también se le llama el pensamiento complejo. Tiene como objetivo que relaciona varias disciplinas y formas de ciencia, pero sin mezclarlas. El paradigma de la sociedad fluye hacia diferentes áreas de la sociedad e incluye la incertidumbre como apertura a nuevas posibilidades y no como algo que frena el proceso de pensamiento. Bueno, entonces tal vez tú te preguntes, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es que esto es bien importante porque todas las personas debemos de entender qué es el paradigma y cómo nos va a afectar en nuestra vida. En el caso, por ejemplo, de las inversiones, en el caso, por ejemplo, de tu vida diaria, tal vez digas, ¿en qué me sirve o qué ejemplo tiene el paradigma? Bueno, vamos a hablar entonces de varios ejemplos que nos van a permitir ver cómo el cambiar el paradigma nos sirve para nosotros cambiar parte de nuestra mentalidad. En primer lugar, vamos a hablar del caso griego y romano. Si ustedes se acuerdan, la cuna de la civilización se le considera en el área occidental a los griegos. Los griegos fue una sociedad que estaba sumamente avanzada tanto en ciencia, filosofía, pero desafortunadamente en el arte de la guerra tenía bastantes deficiencias. Lo que sucede cuando cae el imperio griego y surge el imperio romano es que los romanos adoptan todo lo bueno que ellos habían encontrado de los griegos y mejoran esas situaciones para poderlos ellos manejar hacia la guerra. De tal manera que mientras el imperio griego no tuvo realmente un periodo importante de auge, el imperio romano, sobre todo lo que es el imperio romano de Occidente, que es el que la mayoría de la gente lo correlacionamos, pues tiene un periodo superior a los 600 años de antigüedad, porque generalmente se considera que el Imperio Romano empieza poco antes del año 100 antes de Cristo como tal a surgir, y obviamente en su mayor auge se encuentra alrededor del inicio de nuestra era, cayendo obviamente el Imperio Romano a finales del siglo V. Otro de los paradigmas que sin embargo también es muy importante es uno de los grandes mitos que existían en la astronomía. ¿A qué nos referimos con esto? Si todo mundo recordamos, en la actualidad nadie discute que la Tierra
es un astro que gira alrededor de una estrella, que en este caso es el Sol. Anteriormente, la mayoría de los individuos consideraban que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. De tal manera que por años toda aquella persona que llegaba a decir lo contrario era condenada y tenía que sufrir por haber dicho estas circunstancias. Uno de los grandes ejemplos, pues ya lo sabemos, fue el caso de Nicolás Copérnico y de Galileo, donde incluso Galileo, ante la Inquisición, tuvo que reconocer que se había equivocado aun cuando sabía que él tenía razón. Y ahí hizo célebre su más famosa frase: y sin embargo se mueve. ¿Qué quería decir? Que a pesar de que él negaba lo que él sabía que era correcto, les dijo al final, pero sin embargo, la Tierra se mueve detrás del Sol. Otro de los aspectos de los paradigmas fue la física clásica contra la física cuántica. Durante muchos años, cuando Newton crea las bases de la física clásica, nadie quiso ya avanzar nada de lo que eran los aspectos de la física, hasta que llega Einstein y empieza a revolucionar todo lo que actualmente conocemos de la física con lo que fue la física cuántica. Entonces, cuando inicia la física cuántica, todo se consideró primero un gran sacrilegio por parte de Einstein por creer que él iba a modificar todo lo que ya estaba demostrado por su antecesor, Sir Isaac Newton. Sin embargo, Einstein, en alguna de sus partes, él menciona: la física cuántica no está peleada con la física clásica, sirve para complementar la física clásica. En la actualidad, cada día estamos encontrando nuevas evidencias que nos hablan que muchas de las teorías de la física cuántica, pues en realidad son eso, son realidades. Esto es importante porque nos permitió cambiar nuestra visión de cómo vemos nuestro mundo y el universo. Otro de los ejemplos de la importancia de cambiar nuestros paradigmas fue la revolución industrial. Si ustedes recuerdan, alguna vez en la escuela llegaron a oír hablar de la revolución industrial. La revolución industrial, para un término sencillo, fue cuando se decide empezar a crear las fábricas y la producción masiva de productos y bienes, porque anteriormente todo se hacía de forma artesanal. Cuando empiezan a crearse las fábricas existen muchas dudas, porque empezaron a decir todo el mundo, pues es que cómo va a ser mejor un producto hecho por fábrica que un producto hecho a mano. Y conforme ha pasado los años, pues hemos visto que ha ganado el aspecto industrial sobre el aspecto manual. ¿Por qué? Porque el aspecto industrial nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero y hace que todo se pueda realizar en una cantidad mucho más optimizada que si lo hiciéramos de una forma artesanal o manual. Otro de los ejemplos de nuestros paradigmas y de cómo debemos de abrirlos son dos casos muy típicos de la tecnología actual. El primer caso que voy a hablar es el caso Kodak. Tal vez la mayoría de ustedes no lo sabe, pero Kodak fue la empresa que patentó oficialmente la fotografía en su versión electrónica. Entonces, todo lo que se refiere a la fotografía electrónica que actualmente usamos en nuestros celulares, en las cámaras digitales y demás, todo fue patentado por Kodak. Pero ¿qué sucedió? Que Kodak tenía un negocio que era la fotografía óptica tradicional. Tuvieron tanta ceguera y tanta soberbia en su actitud que cuando tuvieron esas patentes no les hicieron caso y permitieron pasar estas patentes a otras empresas, las cuales hicieron crecer esa industria, por lo cual, como ya sabemos, hace algunos años, pues sucedió lo que ya se imaginaron. Kodak, de creer que tenía el mercado en sus manos y de creer que todo estaba en su poder, pues resulta que no. La gente fue cambiando su visión, empezaron a adaptar la fotografía digital en su vida y toda la fotografía óptica prácticamente ha desaparecido. El otro caso que tenemos en caso de los paradigmas, pues es el caso de los relojeros suizos. Una de las cosas que casi nadie sabe, que actualmente la mayoría de las personas usamos mucho lo que es el llamado reloj de cuarzo, es que la tecnología del reloj de cuarzo no fue inventada por los japoneses, ni por los coreanos, ni por los americanos. Irónicamente, la tecnología de cuarzo fue
descubierta y patentada por los suizos. Pero ¿qué sucede cuando a ellos les llega esa patente y llegan a tener esa posibilidad de generar negocio mediante esa patente? Despreciaron lo que era la tecnología para el reloj de cuarzo. Entonces ellos dijeron, nuestro negocio no es este tipo de relojes digitalizados de cuarzo. Y lo hicieron a un lado. Y obviamente, pues esto ya lo sabemos cuál fue el resultado. El resultado es de que en la actualidad la mayoría de las marcas de relojes, pues los más comerciales ya no son los relojes suizos, son los relojes de origen japonés. Y bueno, ¿cuál es la conclusión o lo importante de que conozcamos lo del paradigma? Cuando el paradigma ya no te da el funcionamiento que esperas o los resultados no son los esperados, es el momento de que analices si tu paradigma es el correcto o no. Y ten en cuenta que el universo tiene como característica que vivimos en un constante cambio. De igual forma, los paradigmas deben estar cambiando y ajustándose a las realidades nuevas. ¿Y a qué me refiero a esto? El paradigma te puede servir para múltiples cosas. Por ejemplo, aquí en mi canal tú has visto que yo hablo mucho de aspectos financieros. En el caso de los aspectos financieros, pues ya toda la gente nos hemos dado que actualmente ya no conviene tener inversiones bancarias. La mayoría de las inversiones bancarias no te generan rendimientos. Es por eso que estamos cada vez más y más personas por el YouTube y en otros lados información de otro tipo de empresas para que tú puedas invertir y puedas generar dinero. Pero no solo para esto te sirve, también el paradigma te sirve para que tú cuestiones aspectos de la enseñanza y de la ciencia. ¿Por qué? Porque en mi canal también voy a estar aplicando información de carácter científico. Y esta información de carácter científico que voy a estar subiendo va a remover muchas situaciones de cada persona, porque va a haber personas que van a cuestionar lo que yo voy a escribir y habrá gente que va a decir cosas muy feas de mi persona porque no les va a parecer muchos aspectos que yo cuestiono con argumentos. Entonces yo les voy a pedir a todos aquellos que vayan a cuestionar la información que yo dé, no me la cuestiones con una grosería, no me la cuestiones con un aspecto tonto, cuestiónamelo con un argumento de peso. Por otra parte, pues te agradezco que hayas visto este video. Esperemos que la información que te haya dado y los ejemplos que te ha mencionado acerca del paradigma te sirvan para que te abras a tu mundo, para que no quedes exclusivamente enclaustrado como todos los paradigmas que hemos mencionado, que porque esa sociedad o ese grupo de personas decidieron enclaustrarse en su paradigma, permitieron que otros crecieran. Al contrario, tú ábrete y permite que esto te permita crecer. Gracias por escucharme y espero tu like. Gracias.